Hello. El día de hoy seguimos con nuestra serie Viviendo sin heridas, amando sin medida. ¿Cuántos han sido parte de este proceso de sanidad que hemos tenido como iglesia? ¿Cuántos han sido retados por este proceso de sanidad? Y estoy muy contento de poder predicar el día de hoy. Quiero decirte que la sanidad es un estado de herencia que tenemos como hijos de Dios. Pero ¿por qué hay tantas áreas en donde seguimos atados? ¿Por qué hay tantas áreas en donde sentimos que no podemos avanzar o que estamos estancados? Bueno, porque tenemos que aprender a vivir en la libertad que Cristo ya nos da por medio de la cruz del Calvario y comenzar a vivir lo que hemos recibido en Cristo Jesús. La esclavitud siempre ha sido hermana de la ignorancia. Y el día de hoy yo quiero compartir contigo cómo podemos vivir sin deudas. Oye, lo decidí dar porque en el curso que di el martes le dije a la iglesia: ¿cuántos necesitan sanidad en el área financiera? Y todos levantaron la mano con una injundia y dijeron amén. ¿Cuántos necesitan sanidad financiera? Amén. Y así que yo creo que este mensaje te va a retar, va a ser un mensaje retador para tu vida. Y en Oseas capítulo 4 versículo 6 dice: mi pueblo ha sido destruido porque le faltó conocimiento. Puesto que tú desechaste el conocimiento, yo te desecharé. Así que la ignorancia es el enemigo del progreso. La ignorancia no es inocente, es destructiva. Y lo que no conoces de Dios y las verdades que no conoces de Él pueden el día de hoy estar destruyendo tu vida. El enemigo no tiene temor si tú eres un cristiano que oras. El enemigo tiene temor cuando eres un cristiano que entiende. Así que uno de los fundamentos más importantes en la palabra de Dios se encuentra en Juan capítulo 8 versículo 32, que dice: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Pues el proceso de sanidad y de transformación no es un proceso pequeño y sencillo, no, es un proceso y un caminar que dura toda nuestra vida. Y ahora que tenemos al Espíritu Santo en nosotros, el Espíritu Santo en colaboración contigo comienzan a caminar, y el Espíritu Santo te va a guiar, dice la Biblia, a toda verdad. Va a ir como una luz alumbrando tu camino, pero también va a ir deslumbrando aquellas áreas oscuras en tu vida que tú no sabes que tienes ataduras, que tú no sabes que necesitas un cierto tipo de libertad. Y el Señor lo que hace es, en colaboración en la palabra y el Espíritu Santo, a medida que tú vas y le dices al Señor: quiero ser renovado, el Espíritu Santo va trayendo iluminación en aquellas áreas de tu vida. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ahora, pues en mi vida, la mayoría del tiempo hubo escasez desde muy pequeño. Y por ende crecí con una mentalidad de escasez, de pobreza, de no me alcanza, no tengo o no hay. Y aunque en ocasiones hubiera, crecí con una mentalidad de tacañez, de querer sacarle ventaja a todas las cosas, y que no tenía los recursos necesarios para salir adelante. Pues muchos de ustedes saben y otros no saben que yo soy el tercer hijo de 12 hijos. Así que mantener a 12 chamacos y quererles dar una buena vida, pues tú sabes que con uno te andas volviendo loco y te andas despelucando. Imagínate ahora, multiplícalo, el chamaquito que tienes o la chamaquita, por 12 individuos. Así que inclusive quiero contarte que yo solamente, antes de Natalie, tuve una sola novia. Y bueno, Natalie ya procesó eso, pero tuve una sola novia. Pues te voy a decir por qué. No porque no me hicieran caso, no lo entendieron, ¿no? Pero yo me sentía que yo no era lo suficiente porque no tenía
lo suficiente. Y en ocasiones nosotros ligamos nuestra identidad con lo que nosotros tenemos. Entonces, como no tengo, entonces no valgo. Entonces, como no tengo esa casa, ese carro o eso que el mundo me dice que debo de tener para ser alguien exitoso, entonces eso te hace pensar que tú vales menos. Así que yo pensaba que yo valía menos porque yo no tenía el carro que mis amigos tenían, no me vestía con la ropa que mis amigos tenían. Inclusive mi papá, un tío, le regaló a mi mamá un Suro y yo estoy muy agradecido por ese carro, pero pues yo tenía otros amigos y que vivían en el campestre y en otros lugares acá fresones y me veían llegar en mi Surito y me dicen, ya llegó el taxista. Y yo, le decía, mamá, ¿por qué un Suro? Y tú tienes que aprender a vivir con lo que te damos y ser agradecido. Y obviamente tenía razón. El tener carro es una bendición tan tremenda, pero muchas veces nosotros ligamos nuestra identidad con lo que nosotros poseemos. Así que el no tener a Dios, el no tener prioridades y no vivir bajo principios con una mentalidad de abundancia me condujeron a vivir una vida con un desorden financiero en mis días, en mi juventud. Como pensaba no tengo, aunque sí tenía, porque a los 17 años tuve la oportunidad de emprender un negocio, la mentalidad de no tengo te hace decir, como es una cantidad pequeña, no pasa nada si me la gasto toda. Porque dices, como es tan poquito, pues ¿de qué sirve ahorrar poquito si es muy poquito? Y eso no me va a llevar a ningún lado. Porque alguien que tiene la mentalidad de pobreza, aunque tenga, no sabe administrar lo que tiene. Porque en ocasiones tienes de más y tienes de sobra, pero como tienes una mentalidad pequeña, no lo sabes administrar. Y eso trajo sus consecuencias, porque al graduarme de la universidad salí con una tremenda deuda. Una deuda de 360,000 pesos. Pero yo, 1 año y medio antes de haberme graduado, yo ya le había entregado mi vida al Señor. Así que el Señor ya me había dado a mí pues algunas palabras y promesas, y yo recuerdo que decía, ¿cómo voy a salir de la universidad con una deuda de 360,000 pesos? Si a mí ya me urgía casarme, yo decía, no me voy a poder casar porque tengo esa tremenda deuda. Así que Dios hizo algo increíble. Nos movimos y estuve orando con el coach que me llevó al TEC para poder tener la beca. Y le dije, coach, tú me puedes dar la beca del 90. Cuando yo vine, ustedes me dijeron, y total, me condonaron 260,000 pesos de la deuda. Ahora, gloria a Dios, vamos a darle un fuerte aplauso a Dios. Ahora, pero seguían habiendo 110,000 pesos que yo debía. Yo le dije, Dios, ¿por qué no hiciste la obra completa? Te faltó un piquitito. Pero en ocasiones Dios no resuelve todos nuestros problemas para aprender nosotros carácter y los principios de vida y los hábitos de vida que nos llevan a mantenernos en la sanidad y en la libertad que Jesús tiene para ti y para mí. Que el día de hoy tú estás pasando por situaciones y adversidades en tu vida no significa que Dios no está contigo ni que Dios no te escucha. Muchas veces Dios permite cosas en tu vida para que tú aprendas y puedas madurar. Así que eso, pues como quiera, seguía teniendo la deuda. Y como en mi casa mucho tiempo hubo deudas, era normal vivir en deudas y en ocasiones era normal no pagar las deudas, pues para mí se me hizo fácil no pagar la deuda del TEC de Monterrey. Porque muchos dicen, pues si no me cobran, no lo debo. Y por eso cambiamos de celulares, para que el banco no nos esté llamando o la vecina no sepa nuestro número. Entonces no pagué, y eso produce más problemas, porque no pagar la deuda produce intereses, y después te cobran los gastos de cobranza, y luego te cobran interés sobre el interés que ya se produjo. Vea lo que dice en Proverbios capítulo 22 versículo 7. Los ricos son los amos de los pobres. Los deudores, dice, son esclavos de sus acreedores. Uno es esclavo
de todo lo que debe. Si tú pediste prestado una prenda y no la regresaste, tú eres esclavo de aquella persona que le prestaste. Si tú le pediste a alguien una chaqueta, una propiedad, le estoy hablando aquí a un hijo malcriado que no le ha regresado a sus papás la casa, tú eres esclavo de todo lo que no has pagado. Así que orar para que Dios cancele nuestra deuda no es una oración muy bíblica. Más bien, Señor, dame la habilidad para no endeudarme, ábreme puertas para tener un trabajo y saber administrar, para poder pagar aquellas cosas que el día de hoy no me permiten avanzar. Así que en mi malinformación de cómo administrar la riqueza, saqué una tarjeta de crédito. ¿Cuántos dicen amén a las tarjetas de crédito? Y se me ocurrió porque en ese momento era el boom de los paneles solares y mi papá nos dijo: ese es el futuro de los paneles solares. Y yo y un hermano dijimos: vamos a empezar nuestra empresa. Así que hice una inversión para estar en Galec, y la entrada te costaba 35,000 pesos. Así que fui al TEC otra vez. Ese TEC fue la causa de muchos de mis problemas, porque es ahí el Engalexas en el TEC. Entonces voy al TEC, paso la firma, papá, y todo el dinero que me sobraba era para pues la lona. No habíamos instalado un panel y nosotros dijimos: de aquí nosotros vamos a hacer una empresa nonona y vamos a vender muchos proyectos. Y ahí vine que iglesia, no vendimos ni un solo panel por más de 9 meses. Así que eso empeoró las cosas. A diferencia de mí, yo conocí a Natalie. Y Natalie sabía de mis deudas. Natalie también se quería casar ya. Entonces, yo pienso que Natalie dijo: pues este escalador nada más le faltan unas tuerquitas y ahorita lo arreglamos. Pero las deudas en mi vida no me permitían descansar, disfrutar lo que tenía, porque dices: oye, pues no lo puedo disfrutar porque lo debo. Y luego no puedes vivir en paz, y sobre todo no tienes paz para servir al Señor. Las deudas no te dejan servir a Dios, porque la Biblia dice: no puedes tener dos amos, servirás a uno y le quedarás mal a otro. Cuando tú tienes una deuda, tú eres esclavo de esa deuda. Así que, a diferencia de mí, Natalie, adivine, no tenía deudas. Es más, ella tenía ahorros. Y ella me cuenta que ella llevaba ahorrando desde los 8 años de edad. Yo dije: oye, no solamente encontré el amor de mi vida, encontré mi tesoro. Y chicas, si tienen ahorros, no le digan a sus comprometidos que tienen. Pero antes de casarnos, Natalie y yo hicimos un plan de que no íbamos a vivir con deudas. Y para los 8 o 9 meses después de que nos casamos, pudimos pagar las deudas, gracias a Dios y a los ahorros de Natalie. Ay, ay, ay. Aunque voy a hablar el día de hoy de la teología de la riqueza, hay una teología, y es la teología correcta de la riqueza. Voy a compartir contigo 5 cosas, como así puntos prácticos que Natalie y yo decidimos desde que estábamos casados vivir por estos principios. El número 1, Natalie y yo, desde que nos casamos, decidimos dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas al Señor. A mí me encanta que una de las cosas que Natalie siempre hace cada mes, a principio de mes, a ella le llegan las regalías de sus libros, y se mete a la cuenta, y de todo lo que ingresó el mes pasado le da el 10% al Señor. La segunda es que vamos a vivir un estilo de vida por debajo de nuestros ingresos. Número 3, vamos a vivir vidas productivas, aprovechando siempre bien nuestro tiempo.
Natalie y yo tenemos 4 hijos, y tenemos 4 hijos porque no tenemos tele. Pero más que nada, no nos gusta perder el tiempo. Nos gusta ser personas productivas, personas que trabajan, personas que ponen en acción lo que Dios nos ha dado. Yo les digo a la gente, tienen tantos dones de parte de Dios que muchos de ustedes ni siquiera los han descubierto, pero tienen la capacidad de crear y de hacer cosas increíbles, porque cada ser humano nace con esos regalos de parte de Dios. Muchas veces ves a otras personas que prosperan y les va bien y tienen un ingenio. Yo quiero decirte, no te compares. Tú tienes la misma capacidad dada por Dios, tienes las mismas horas para poder ser productivo. Número 4, vamos a aprender a ser felices con lo que tenemos sin dejar de tener hambre por más. Tú puedes estar 100% a gusto con lo que tienes, pero al mismo tiempo seguir teniendo hambre por querer más. Y ahorita te voy a decir las motivaciones por las cuales es bueno tener más y querer más. Y número 5, Natalie y yo nos comprometimos a servir a Dios, que servir a Dios no era una opción, tampoco una obligación, sino es un honor y un deleite darle nuestras vidas al Señor. Y desde que nos casamos, Natalie y yo hemos servido fielmente donde Dios nos ha puesto. Así que, habiendo dicho eso, vamos a hablar de la teología de las riquezas. ¿Cuántos religiosos dicen amén? Pues la riqueza dentro de la iglesia ha sido en los últimos tiempos un punto en el cual podemos decir que algunas personas han, se puede decir, abusado de. Pero no podemos sanar nuestras finanzas sin entender primero las verdades de lo que dice la Biblia acerca de las riquezas. Dios quiere, número 1, prosperarte en todas las cosas. En Juan 3 dice: amado, deseo que seas próspero en todo y que tengas salud a la vez que prospera tu alma. O sea, Dios quiere verte próspero, sano, libre, sin deudas, sin aflicciones, sin traumas, sin tantos rollos en la cabeza. Dios quiere que disfrutes la vida y que disfrutes el servir y que disfrutes a tu esposa y a tu esposo. Así que entendiendo esto, que Dios quiere prosperarnos, hay muchos pasajes que te los voy a leer. Uno de ellos está en Deuteronomio 8:6, dice: por lo tanto, obedece los mandamientos del Señor tu Dios, andando en sus caminos y temiéndolo, pues el Señor tu Dios te lleva a una, ¿qué dice? Buena tierra, con arroyos y lagunas y con fuentes de agua. O sea, el lugar en donde el Señor nos guía siempre va a ser a verdes pastos. El Señor es mi pastor y nada me faltará. En verdes pastos me hace descansar. Seguimos en el versículo 10 de Deuteronomio, dice: cuando hayas comido hasta quedar satisfecho, asegúrate de alabar al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. O sea, Dios no tiene algo en contra de que tú tengas cosas buenas, de que tengas una buena casa, un buen carro, una buena vestimenta. ¿Podemos darle next a esa mentalidad de pobreza? No, Dios quiere prosperarte. Y ese es el momento, dice, donde debes de tener mucho cuidado. ¿En qué? Dice: en tu abundancia. Ten cuidado de no olvidarte al Señor tu Dios al desobedecer los mandamientos. O sea, Dios busca que vivamos vidas abundantes. Pero mientras las estamos viviendo, tenemos que asegurarnos de nosotros poseer a las riquezas y que las riquezas no nos posean a nosotros. Por eso en el versículo 18 dice: acuérdate del Señor tu Dios. Y me encanta este pasaje. Dice: Él es quien te da la fuerza. ¿Para qué? Dígalo conmigo. Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas, a fin de cumplir el pacto que les confirmó a sus antepasados mediante un juramento. ¿Sabías eso? ¿Sabías que Dios te ha dado capacidades y dones para que puedas servir a otros y mediante el servicio tú puedas ser beneficiado y puedas vivir una vida abundante? Muchos de nosotros no.
Porque tenemos una mentalidad de pobreza. Tenemos una mentalidad de que no se puede. O vivimos con complejos en que solamente los ricos o los que hacen tranza o los que hacen acuerdos con el gobierno son los que pueden prosperar. Pero ¿qué es, querida iglesia, lo que realmente dice la Biblia? La Biblia no dice que las riquezas son malas. La Biblia dice que el amor a las riquezas, al dinero, es la raíz de todos los males. Jesús dijo que el engaño por las riquezas nos impide escuchar la palabra de Dios. ¿Qué es el engaño de las riquezas? Bueno, el engaño de las riquezas es pensar que al conseguir una posición o algo en nuestras vidas es lo que nos va a dar satisfacción. Y Jesús dijo: no, porque no están entendiendo la teología de la riqueza. Soy yo el que bendigo, y la bendición que yo tengo para ti no añade tristeza. Por eso Jesús dice: bienaventurados los que son pobres de espíritu. No dice pobres de bolsillo. Ahora, si tú quieres ser pobre de bolsillo, dame tus riquezas y yo las disfruto. Jesús en Mateo 13:22 dice: el que recibe la semilla que cayó entre los espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño ¿qué? De las riquezas es que cuando yo tenga, le voy a decir a ese desgraciado: soy feliz. Pues la razón por la que Jesús le dijo al joven rico: vende todas las riquezas, no es porque las riquezas son malas, sino porque él, el joven rico, en especial el joven rico, tenía un problema con las riquezas. Las riquezas habían vuelto el ídolo y el centro de su vida. Por eso Jesús en Marcos 10:23 dice: es muy difícil para aquellos que confían en las riquezas, que ponen su confianza en las riquezas, pueden entrar al reino de los cielos. Así que la Biblia no dice que la riqueza es mala. Tampoco la Biblia dice que la bendición de Dios se mide en cuánto dinero tienes, qué tipo de relaciones son las que tienes, qué tipo de carro es el que manejas. Tampoco la Biblia dice, porque también podemos irnos al otro extremo y decir: bueno, si soy bendecido, si tengo de sobra, entonces soy una persona que ha sido bendecida por el Señor. Tampoco la Biblia dice eso. La Biblia no lo dice. Así que hay dos caminos para obtener la riqueza. El primero de ellos es el que cree que la prosperidad depende de nosotros. Si queremos ser ricos, tenemos que estudiar, trabajar duro, tener carisma, caerle bien a la gente, tener buena salud, buena capacidad mental, gozar de cierta reputación para lograr un buen trabajo, conocer a alguien que nos ayude y meternos a echarle muchísimas ganas. ¿Puedes hacer riqueza sin Dios? Sí. Mira, yo conozco mucha gente que hace riqueza sin Dios. Pero también me pongo muchas veces a reflexionar en esas personas. Muchas de ellas son productivas y no son gente que le hace mal o que tiene malos contratos, pero muchas veces el trabajo se apodera de estas personas. El peligro de perseguir este primer paso a la riqueza es que piensas que la riqueza depende de ti y comienzas a ser esclavo. Yo conozco gente que tiene tanta lana que si él dejara de trabajar, y sus hijos, y sus hijos, y sus hijos, no les pasaría nada. Y he conocido otros ricos que tienen la mentalidad de tacañez. O sea, aunque tienen todo, no pueden disfrutar de unas buenas vacaciones, no pueden disfrutar de nada. ¿Por qué? Porque piensan que se les va a acabar. Así que es muy peligroso querer perseguir la riqueza separada de Dios, porque nadie puede servir a dos amos. No se puede servir a Dios y al dinero. El segundo camino es un camino mucho más saludable y bíblico. Es creer que la riqueza viene de Dios.
En Deuteronomio 8:18 dice: acuérdate del Señor tu Dios. Dice, Él es quien te da las fuerzas para obtener riqueza. En 1 Corintios 29:12 dice: la riqueza y el honor, ¿qué dice? Solo vienen de Él, porque tú gobiernas todo, el poder y la fuerza están en tus manos. En Eclesiastés 5:19 dice: es algo bueno recibir riquezas, ¿qué? De parte de Dios, y la buena salud para disfrutarlas. En Salmo 50:10 dice: el Señor dice, todos los animales del bosque son míos, y soy dueño del ganado de mis colinas. Si tuviera hambre no te lo diría a ti, porque mío es el mundo entero y todo lo que hay en él. Y en Ageo 2:8 dice el Señor: la plata es mía y el oro es mío. Y para poder rematar, hay un pasaje que a mí me fascina. En Proverbios 10:22 dice: la bendición del Señor enriquece a una persona, y Él no añade ninguna tristeza, ninguna preocupación. O sea que Dios, cuando bendice, te da la capacidad de poderla administrar, de poderla disfrutar y de poderla repartir. Y en Filipenses 4:19 dice: Dios suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Y en Santiago 1:12 dice: todo lo que es bueno y perfecto desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre. Así que entendemos que el plan natural de Dios es que puedas ser próspero, fructífero, y que seas un canal de bendición. Por eso Dios le dijo a Abraham: yo te bendeciré y tú serás de bendición. Las primeras palabras que Dios le dice al hombre, dice, lo bendijo con las siguientes palabras: sé fructífero y multiplícate. Ahora que entendemos que Dios nos quiere bendecir y que las riquezas de Dios no añaden tristezas, y no tenemos que andar transeando a los demás para ser prósperos, la pregunta que deberíamos de hacernos es: ¿para qué las quiero? ¿Es para almacenarlas o para establecer el reino de Dios? Es importante tener una teología correcta acerca del dinero. Hasta ahorita hemos aprendido que Dios, número 1, quiere prosperarnos. Número 2, que de Él son todas las riquezas. Pero número 3, es importante saber la motivación que hay detrás antes de poseerlas. ¿Cuál es tu visión acerca de las riquezas? Si el día de hoy prosperas, ¿cuántos dicen amén? ¿Qué harías con esas riquezas? Si el día de hoy tu sueldo se va por 10, ¿qué harías con eso? En ocasiones no las tenemos porque no sabemos qué haríamos con ellas. Una de las cosas que Natalie y yo hicimos cuando nos casamos es que yo siempre quise servir al Señor. Pero si te soy honesto, yo veía a los que sirven al Señor, y la mayoría de todos los pastores que yo conozco y que sirven al Señor están bien amolados. Entonces yo tuve una visión de qué quería hacer con mis riquezas. Yo le dije al Señor: yo quiero tener riquezas para no ser una carga para la iglesia. También quiero tener riquezas para poder disfrutarlas, y que mis hijos no nazcan en la iglesia en una mentalidad de escasez y luego le echen la culpa a la iglesia de que no disfrutaron la vida y de que no conocieron nada porque su papá era pastor o su papá servía al Señor. Así que yo dije: no, yo quiero ser alguien productivo y quiero trabajar y quiero generar riqueza para tener libertad financiera. ¿Para qué? Por si quiero servir al Señor, lo sirva sin deudas, sin intenciones. Oye, pues entonces si yo sirvo, ¿qué me vas a dar a cambio? No, yo quería servir al Señor con libertad, y gracias a Dios eso es lo que hemos hecho.
Gracias a Dios yo no necesito estar preocupado de cómo voy a pagar, porque antes de yo ser pastor, el Señor ya me había confiado ciertas riquezas. Todo inicia con la visión que tú quieres tener acerca de las riquezas. Y el día de hoy te pregunto, tal vez no te lo habías preguntado, pero el día de hoy te quiero hacer la pregunta: ¿para qué quieres tener las riquezas? Si te hago esta pregunta, estoy seguro que el 90% o más no se había hecho esta pregunta: ¿por qué quiero tener las riquezas? ¿Están animados? Muy bien. Yo te recomiendo que tengas una visión. Y una visión es muy sencilla, es hacer una introspección. En tus tiempos con Dios, apuntes cuál es mi visión de las riquezas. Y muchos de ustedes quieren servir al Señor, pero las deudas no se los permiten. O muchos otros quieren servir al Señor, pero no les alcanza, porque dicen: pues si renuncio a mi trabajo, entonces ¿de qué voy a hacer? Dios ha dicho que el cristiano, el que ha creído en el Señor, será cabeza y no cola. Y eso es una palabra que yo creo de parte del Señor para toda la iglesia. Así que número 2, ya vimos la teología de las riquezas. Todos los que pensaban que Dios quería verte amolado, ya se rompió esa mentalidad. Vamos a irnos, número 2, a lo que nos empobrece. Hello. ¿Qué hábitos y qué acciones son las que a nosotros nos empobrece? ¿Por qué no podemos tener sanidad financiera? Pues bueno, muchos no estamos disfrutando de los beneficios de la salvación, y por eso no podemos disfrutar bajo las condiciones que dice en su palabra. En su palabra dice en 1 Reyes 2:3, dice: cumple con los requisitos del Señor tu Dios y sigue todos sus caminos para que tengas éxito en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. En Josué 1:8 dice: estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien, ¿qué? En todo lo que hagas. Pues Dios quiere que te vaya bien, pero hay cosas, hay hábitos, hay pensamientos que no nos van a permitir disfrutar de lo que Dios tiene para ti. Número 1, ¿qué no te va a poder hacer disfrutar tu libertad financiera? Número uno, no pagar tus deudas. Hello, ¿alguien está escuchando? Zaqueo era un cobrador de impuestos y su dinero era de dudosa reputación. Y cuando conoció a Jesús, Zaqueo dijo: si estafé a alguien, si le debo a alguien, dice, con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Algunos creen que no están obligados a pagar una deuda porque la plata que se les prestó en el banco, un familiar o un cristiano, y tú dices: pues yo no lo voy a pagar. No, pues aunque diezmes y aunque hagas lo que hagas, no vas a poder prosperar. Debes pagar tus deudas. En Romanos 13:8 dice: no deba nada a nadie. Las deudas deben de estar en la primera lista de tus ingresos. Número 2, ¿qué es lo que nos empobrece? Número 2, los que tienen una mentalidad de escasez. Pues la Biblia ya hemos leído que tiene recursos de sobra, pero una mentalidad de escasez no te va a poder permitir tener libertad financiera. Esta mentalidad que te dice: no hay cama, no hay suficiente trabajo, pan ni dinero para todos, y yo no llegué a las primeras filas. Una mentalidad de escasez tampoco te va a dejar prosperar. Número 3, los que roban. Hello. Tal vez tú dices: bueno, yo no soy Zaqueo, pero tal vez tengo un trabajo en donde me hago pato, llego tarde, y mientras debo de trabajar estoy cotorreando, y donde no soy íntegro con el tiempo que me dan en el trabajo. No, iglesia, uno no puede robar, porque ¿cómo podemos decirle al Señor: Señor, bendíceme, si vivo en contra de los principios del Señor? Número 4,
Los que no descansan un día a la semana. Hello. ¿Sabías que es un mandato y un principio bíblico descansar? Ahora, yo tengo problemas con este mandamiento, pero después de recibir sanidad total, estoy aprendiendo a tomarme un tiempo para poder descansar, para poder recuperar mis fuerzas. En Éxodo 23:2 dice: tienes 6 días de la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día dejarás de trabajar. Así que el séptimo día es el día en donde podemos descansar. Número 5, están, los que descansan más de lo necesario. ¿Cuántos están en esta categoría? Algunos, en vez de trabajar mucho, descansan mucho. Y es que descansan más de un día a la semana. Y hoy se habla demasiado del descanso y se nos olvida que Dios dijo: 6 días trabajarás y 1 descansarás. Y este mandato no es solamente para los hombres, es también para las mujeres. Las mujeres, oye, pues a mí me toca estar en la casa y esa es una chamba impresionante y yo las honro, pero la Biblia dice que debemos de aprovechar y hacer buen uso de nuestro tiempo. No es, si no tengo un trabajo, entonces no cumplo con cierto horario en mi casa para poderlo embellecer y ser productiva o ser productivo. Si descansas de más, nunca vas a poder tener riqueza, porque va en contra de un principio bíblico. En Proverbios 10:4 dice: los perezosos pronto se empobrecen, y los que se esfuerzan en su trabajo, dice, se hacen ricos. Si me pueden ir apoyando con el piano, Proverbios 12:24 dice: trabaja duro y serás un líder, sé un flojo y serás un esclavo. Son los que están esperando que el papá les herede. ¿Cuántos que saben? Ya se va a morir la tía ricachona y yo, mira, yo le compraba sus gorditas. No, querido, no, querida. Si tú trabajas y eres diligente, Dios te puede prosperar. Número 4, los que no administran bien su dinero. Administrar es tener visión, ahorrar, hacer un presupuesto, quitar gastos innecesarios y tener una lista de prioridades para pagar es importante. Estamos administrando bien nuestro dinero, porque no se trata solo de administrar nuestro dinero, sino también de administrar la empresa que nos da trabajo o la iglesia en la que nosotros somos parte. Y yo siempre digo esto: para que Dios te dé lo propio, tienes que aprender a cuidar lo ajeno. Y mientras no cuides lo que no es tuyo, difícilmente Dios te va a confiar lo que sí es tuyo, porque este es un principio de reino. Número 7. Bueno, en el 6 yo quisiera, bueno, en el 7 dice: los que no son felices, los que no son fieles con las riquezas de este mundo. Antes de Dios confiarte cosas espirituales y de trascendencia, primero está observando si eres fiel y cuidadoso con las riquezas de este mundo. En Lucas 16:11 Jesús dijo: si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Y si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se les deberá confiar lo que es? ¿Qué dice? Ahí está el principio. Y si, dígalo conmigo, y si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se les deberá de confiar lo que es de ustedes? Y este pasaje me dice que Dios ya tiene reservado lo que es nuestro. Antes de yo ser pastor, el Señor puso a prueba
mi vida. Y me confió riquezas y negocios y personas e ideas. Y cuando Dios ve que tú eres fiel con las cosas de este mundo, el Señor te va a promover. El Señor te va a confiar cosas más importantes. Inclusive yo he visto cómo es que el Señor da mayores y más grandes capacidades a aquellos que son fieles con las cosas pequeñas. Yo te quiero animar a ser fiel con las cosas pequeñas. Que nada de lo que tengas lo tomes como algo pequeño, sino como una gran oportunidad de poder administrar los dones, el talento y el tiempo que Dios te ha dado. Número 8, los que traen una atadura financiera. Tenemos que romper las fortalezas mentales y los malos hábitos de nuestra familia, como endeudarse, despilfarrar el dinero, dejarse presionar por los iguales, dejar de seducirse por la publicidad y el Amazon y Liverpool y todos los descuentos. No manches, yo me estoy comiendo cuando veo todas esas cosas. Elimino Instagram y todo el rollo para no caer en la tentación. El clasismo, el amor al dinero y otras costumbres terribles. Número 9, los que compran por encima de su realidad, o los que viven por encima de su realidad, o los que antes tuvieron mucho pero ahora tienen poco y no aprendieron a cambiar el switch. Puede ser, bueno, yo antes iba y puro Disney y puro acá, pero yo he visto que hay una temporada para todo. Hay una ropa para cada temporada de tu vida. Hay ropa que yo digo es para ricos, y está mal decirlo, pero pues es así como. Y hay ropa que es para cuando no tienes. Hay vacaciones que son para cuando tienes, y hay vacaciones que no son para cuando tienes. Hay carros que son para cuando tienes, y hay otros carros que no son para cuando andas en necesidad. Así que no puedes tú estar queriendo algo si no aprendes a vivir una vida de principios. Y número 10. Hello. ¿Están listos? Los que no le dan sus diezmos al Señor. Oye, todos bien serios. ¿Qué estás delatando? ¿Qué te estás delatando acaso? En Malaquías 3:9 dice: ustedes están bajo maldición, porque toda la nación me ha estafado. Traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. ¿No es algo increíble que el Señor nos diga esto? ¿No es algo maravilloso poder leer este pasaje y ver todas estas clases de bendiciones? El Señor dice: les abriré las ventanas de los cielos y derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Y luego hace énfasis: inténtalo, pónganme a prueba, sus cosechas serán abundantes, porque las protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Y hay muchos otros pasajes que hablan del diezmo. Deuteronomio 26:2 dice: tomarán las primicias de todo lo que produzca la tierra que el Señor tu Dios te da, y las pondrás en una canasta. Luego irás al lugar donde el Señor tu Dios haya decidido habitar. O sea, en el Nuevo Testamento, la iglesia. En Proverbios 3:9 dice: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Primera de Corintios 16:2: el primer día de la semana cada uno de ustedes aparte y guarde el dinero conforme a sus ingresos. Malaquías 3:10: traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Quiero recalcar algunas cosas. Este es el primer mensaje que he dado públicamente desde hace, creo, 10 años acerca del diezmo y las riquezas. Presencia se ha
catalogado por ser una iglesia que no habla de esto. Pero el Señor ha ido confrontando mi liderazgo para enseñar los principios que hay en la palabra y que la gente pueda experimentar todas las bendiciones que hay para aquellos que son fieles con sus diezmos y sus ofrendas. Por eso, aunque hay gente nueva y la gente siempre piensa es que las iglesias nada más están pidiendo lana, viniste en un increíble domingo. Felicidades. Pero los que son de casa, ustedes saben que estas enseñanzas no las damos, porque en Torreón hubo un tiempo donde la gente, pues donde hubo mal uso, pero no porque hubo un mal paquete, un mal empaque de agua, quiere decir que toda el agua está mal. Quiere decir que hubo un empaque que estuvo mal. La Biblia dice: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Qué son los diezmos? Los diezmos representan la 10ª parte de nuestros ingresos. Y la Biblia habla que cuando tú y yo honramos al Señor con nuestras riquezas, se desatan bendiciones sobrenaturales a favor de nuestras vidas para hacernos prosperar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, yo quiero liberar a varias personas el día de hoy. La pregunta que quiero hacerte es: ¿está bajo maldición el cristiano que no diezma? ¿Qué dicen? En Malaquías 3:9 dice: ustedes están bajo maldición porque toda la nación me ha estafado. Ahora, esto es bajo el antiguo pacto, y en Cristo Jesús se han roto todas las maldiciones en la cruz del Calvario. Así que todos los que no diezman dicen amén. Dices: ¡fiuf! Oye, lo dije el martes y toda la gente de que estoy frito. Bajo el antiguo pacto teníamos que obedecer para poder ser bendecidos. Pero bajo el nuevo pacto, ¿quiere decir que las bendiciones que produce el diezmo desaparecieron? No, porque en la cruz del Calvario se cancelaron todas las maldiciones. Pero escúchame bien, no las bendiciones. Y cuando tú y yo honramos a Dios con nuestras riquezas y vivimos una vida de principios, se desatan las promesas y las bendiciones que encontramos en el antiguo y en el nuevo pacto. Por eso el nuevo pacto es mucho mejor. Ahora, ¿qué pasa si no damos nuestros diezmos bajo el nuevo pacto? Esa es otra buena pregunta, ¿no crees? ¿Qué pasa si yo digo, bueno, no doy nada y vivo como vivo? Bueno, yo quiero decirte que nosotros damos porque reconocemos que todo lo que tenemos proviene de Dios. Y al vivir una vida bajo este principio, no estamos diciendo: Señor, yo te doy para que tú me des. No, sino ahora entiendo que la vida del creyente es ser generoso. Jesús dijo: yo no he venido a que me sirvan, sino yo he venido para dar. La Biblia dice: de tal manera Dios amó al mundo que dio. Cuando un cristiano se conecta con Dios, su expresión inicial es de ser generoso con la casa de Dios. Y aunque ya no vivimos bajo un sistema de reglas y religiones, los diezmos en la actualidad ayudan a que la iglesia pueda seguir funcionando, a que la iglesia pueda tener sus instalaciones, pueda tener sus sillas, pueda tener sus aires acondicionados, podamos honrar a personas que trabajan para que todo esto pueda funcionar. Y cuando tú vas al baño y hay papel, es porque alguien diezmó. Y porque cuando tú vas y ves un estacionamiento increíble y tú llegas y las cosas están chidas, ya hay pantallas, ya hay luces, ¿quién crees que las pagó, queridazo? Alguien las pagó para que tú el día de hoy puedas estarlo disfrutando. El problema es cuando uno disfruta, recibe y no comparte. Nos volvemos estanques en vez de ser ríos de bendición. Así que el diezmo, escúchame bien, no es una obligación, es un principio eterno. Y cuando tú lo aplicas, se desatan todas las promesas que hay en la palabra de Dios.
Por eso en Génesis 14, 20 dice: luego Abraham le dio la 10ª parte de todos los bienes recuperados a Melquisedec. Y este suceso pasó 400 años antes de que Dios le haya dado la ley al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el diezmo es un principio de honra. Y cuando tú honras a Dios, el Señor te va a honrar a ti. Número 2, no dar nos pone bajo maldición. Pero sí nos desconectamos de los principios de fe y honra que dice la palabra de Dios. ¿Estás bajo maldición? No. Pero sí nos desconecta con los principios de generosidad que vemos en la palabra de Dios. Por eso en Gálatas 3:3 dice: Cristo nos rescató de la maldición dictada por la ley. Pero eso nos conecta para que tú y yo ahora podamos vivir bajo una nueva ley, bajo la ley de la gracia, bajo la ley en donde ya no tenemos por imposición, sino por gusto. Venimos a la iglesia y sembramos y damos y somos un canal de bendición. Número 3, el diezmo no es un pago, es una expresión de honra. En Proverbios 3:9 dice: honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Dice: entonces Él llenará tus graneros. Es un principio de siembra y de cosecha. Hay tierras que son malas y hay tierras que son buenas. Siempre sembrar en la casa de Dios va a ser una buena tierra. Y número 4, el reino de Dios opera con principios, no con superstición. Por eso puse, de las 10 cosas que te empobrecen, el diezmo la puse al final. Porque te voy a diezmar, pero toda tu vida completamente desordenada, pues no funciona así, queridos. No funciona así. Pero ¿qué es lo que sí hace el diezmo? Ordena tus finanzas. Te ordena a hacer un presupuesto, a no vivir, y el Señor comienza a darte unas bendiciones que son más del dinero. Y comienzas a decir: ay, ¿por qué me compré esta cosa? Ni la necesitaba y la compré por impulso. Ay, Señor, te pido por favor que comiences a obrar en mi vida, y ves la bendición de Dios operando en tu vida. Así que perdónenme, me la bañé, no vi el reloj. Yo hice este desafío y lo voy a hacer el día de hoy. En el único lugar en la Biblia donde Dios dice: ponme a prueba, es en el concepto de los diezmos. En ningún lugar tú puedes decir: Señor, ¿por qué? Y ponerte el tú por tú. Pero en cuestión de las finanzas, el Señor dice: ponme a prueba, hazlo y verás. Y yo quiero hacer este desafío por 90 días. Yo quiero desafiarte a 3 cosas. Número 1, a que no te pierdas ningún domingo de venir y adorar. Y número 2, a todos los días leer un pasaje de la Escritura y orar y tener un tiempo de comunión. Y número 3, de traer tus diezmos y tus ofrendas. Y haces un presupuesto, y este es el desafío que yo les estoy haciendo. A mí me lo hicieron y yo te lo hago a ti. Haz un presupuesto de todos tus ingresos de los últimos 3 meses, de hoy a 3 meses para atrás, y haces todos tus ingresos. Pues bueno, en abril, mayo y junio percibí esto, pero ahora en agosto voy a diezmar y voy a ver qué sucede. Yo digo esto públicamente: cualquiera que el Señor no lo haya prosperado y bendecido, el equipo de finanzas tiene la autorización de regresar los diezmos comprobables que hayas dado. Si tú dices: oye, pastor, a mí no me funcionó, no te preocupes, te lo devolvemos. Y lo digo en serio, ponlo a prueba. Ahora, todos los principios del Nuevo y del Antiguo siempre se ven con otras historias. Y hay una historia bien fascinante
es en Génesis 28:20, donde Jacob todavía no conocía quién era Dios. Él conocía al Dios de sus padres, pero no lo conocía. Entonces Jacob hace un compromiso con Dios. Luego Jacob hizo el siguiente voto, o sea, el siguiente compromiso, la siguiente declaración: si Dios en verdad está conmigo y me protege en este viaje, la protección de Dios, porque la bendición de Dios no nada más es aumentar, es protegerte. Y si me provee de comida y de ropa, y si yo regreso sano y salvo de la casa de mi padre, entonces el Señor ciertamente será mi Dios, y esta piedra que levanté como columna conmemorativa será un lugar de adoración a Dios, y yo le daré a Dios una décima parte de todo lo que Él me dé. Dice, bueno, y voy a poner en práctica a Dios. Y si Dios me cuida, me provee, me sustenta, me da alimento y me da éxito, entonces durante toda mi vida yo le daré la décima parte de todo lo que yo poseo al Señor. Y en el capítulo 33, unos años después, vemos a Jacob bendecido, vemos a Jacob en abundancia, y vemos, dice en Jacob, Génesis 33, por favor, y está regresando a casa de su padre con Esaú, y le dice, por favor, acepta este regalo que te traje. ¿Por qué? Porque Dios, otra vez, acepta este regalo que te traje, porque Dios ha sido muy generoso conmigo. Yo tengo más que suficiente. Debido a la insistencia de Jacob, Esaú finalmente aceptó el regalo. Dale un fuerte aplauso al Señor. Espero que esto haya sido una semilla que yo he depositado en ti. Y más que verlo como una transacción, velo como un acto de honra al Señor. Y yo veo mucha gente que yo he conocido aquí que ha aprendido este principio, y Dios los ha bendecido tremendo. Pruébalo. Dime cómo te fue. Yo te puedo contar mis historias, o las historias de personas que yo sé, pero Dios quiere tener tu propia historia. Que Dios les bendiga.